Ok, ahora vamos a hablar de las curvas de operación de los transistores de efecto de campo, las curvas corriente versus voltaje, que se definen tanto a la entrada como a la salida de estos transistores. En esta gráfica nosotros podemos ver uno de hay tres tipos de transistores, o dos tipos de transistores principales que vamos a analizar, que son los JFET y los MOSFET. El JFET, canal tipo N y tipo P, el MOSFET clasificado en dos, uno en empobrecimiento y uno en enriquecimiento, pero vamos a iniciar entonces con el JFET, que es el de unión, el transistor de efecto de campo de unión, canal tipo N y tipo P. Aquí estamos viendo las características de diseño de cada uno de esos transistores, uno con el canal tipo N y otro con el canal tipo P. ¿Ok? Este, Como vemos, el transistor, este tipo de transistor lo que hace es que dependiendo de cuánto se produzca de estrangulamiento en este canal tipo N, la corriente va a variar. ¿Ok? Entonces, a medida que nosotros aplicamos más campo eléctrico, esta zona va creciendo y estrangula más el canal tipo N, permitiendo que circule mayor cantidad de corriente, como lo vemos acá. O sea, vemos que al polarizar, por lo menos este tipo N, al polarizar de esta forma, este, a un voltaje menor, menor que cero, siempre un voltaje menor que cero, una fuente prácticamente, si aquí tuviéramos un diodo, una fuente en inversa, a partir de menos 4, él empieza a circular corriente por este drenaje. Es decir, este drenaje circula corriente y se satura cuando esa fuente es igual a cero. Fuente es igual a cero, se satura y pasa. La corriente que pasa por el drenaje siempre va a ser igual a la corriente que pasa por la fuente. La ecuación que describe eh, esa corriente que pasa por el drenaje en función del voltaje gate con puerta fuente, ese VGS, viene dada por la ecuación de Shockley, es IDSS, que es un dato, de, es un dato del transistor, de su especificación técnica, el BP, que es otro dato, que es este voltaje, por arriba, y el VGS, que sí depende de nuestro circuito. Bueno, nuestro circuito va a tener una cierta característica y dependiendo de esa característica va a tener una cierta corriente asociada, pero se describe bajo esta ecuación. En el caso del MOSFET, por empobrecimiento, eh, con el canal tipo N, igual se establece un camino entre la fuente y, y la fuente y el drenaje. ¿Okay? Pasa una corriente y eso va a depender mucho de cuánto nosotros tengamos en nuestra fuente entre gate y source. Okay, aquí la estamos conectando a 0 voltios, pero puede estar conectado a una fuente, en este caso negativa, ¿no? Para definir un camino en estos canal tipo N. ¿Ok? O sea, a medida que nosotros tenemos la fuente menor que cero, se puede decir que estamos en una zona de empobrecimiento, ¿ok? Porque el BP, pero para BP es menor que cero, para BGS menor que cero, estamos en una zona de empobrecimiento, y para BP mayor que cero, estamos en una forma de enriquecimiento, es decir, eh, un modo de enriquecimiento. Sin embargo, nosotros tenemos una corriente de SS que define nuestra ecuación de Shockley igual que el JFET, y depende de las características técnicas del transistor. ¿Ok? Entonces podemos decir que prácticamente la corriente que aparece, que circula por este circuito, va a depender de la VGS,
que es variable porque depende de nuestro circuito, es la tensión que donde nosotros estemos colocando este elemento dentro del circuito, y la tensión que aparece entre la compuerta y la fuente es la que va a definir cuánto va a ser la corriente que aparece en el drain, en el drenaje. ¿Ok? En el caso del canal tipo P, la curva es inversa, o sea, el BP es positivo y describe la misma ecuación, pero en sentido contrario. Sentido contrario, ya que el BP es positivo, el BGS es positivo, y bueno, a medida que va creciendo, se va tornando mayor, ¿no? Entonces esta zona, este es canal tipo P, pero de empobrecimiento también, porque la fuente como tal, el BGS, si vemos a medida ¿por qué también lo llamamos BGS? Porque a medida que la, que eh, la fuente decrece, o sea, a mayor fuente tienes menor corriente, y a medida que ella va decreciendo va teniendo mayor corriente en el drenaje. O sea, se dan cuenta que a menor VGS tienes mayor corriente en el drenaje. Cuando el VGS igual a 0 voltios tienes prácticamente el IDSS, que es dato, este valor de acá en 6, aquí por lo menos en 6 miliamperios, tienes el IDSS para un VGS igual a 0 voltios. Este dato es dato de la especificación técnica del MOSFET. ¿Okay? Y el BP también es un dato que nosotros suministramos como característica técnica de operación de este MOSFET. ¿Ok? Nosotros lo que nos deberíamos hallar en nuestro circuito es el BGS para definir en qué punto de operación nosotros estamos trabajando en esta curva. ¿Ok? Esto aplica igual al JFET. Ahora, cuando hablamos de enriquecimiento, si manejan otras fórmulas. Esta ecuación varía. Ya nosotros, al suministrar eh, mayor cantidad de voltaje, vamos a asumir una corriente de drenaje mayor y tiene una característica creciente, cuadrática. ¿Ok? A mayor BGS con respecto al BT, estaríamos enriqueciendo un MOSFET de enriquecimiento canal tipo N. ¿Ok? Necesitas, para esto necesitas la corriente de encendido y el BT de encendido, que también son datos dentro de las especificaciones técnicas, cuando lo veamos más adelante, de este tipo de transistor. ¿Ok? Ok, entonces hasta aquí tenemos la parte de las curvas de operación. Vimos las curvas de operación entonces del JFET, MOSFET de empobrecimiento y MOSFET de enriquecimiento para los distintos canales N y P.